El gobierno hizo oficial la postulación del juez federal Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema, algo que ya la semana pasada estábamos hablando que era una posibilidad concreta. Lo hizo oficial en las últimas horas. Entre los bloques, estos pliegos deberían tratarse en el Congreso de la Nación, donde los bloques obviamente deberán debatirlo. Uno de los, o el único bloque que se manifestó en contra o elevó la voz ante la designación del juez Lijo fue la coalición cívica. Para eso estamos en comunicación para hablar de este tema con el diputado de la coalición cívica ARI, Juan Manuel López, a quien saludamos y agradecemos por estos minutos. Juan Manuel, ¿cómo te va? Te habla Mauricio Gianbartolomei. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, gracias por este tiempo. ¿Por qué pensás que los otros bloques quizás mantuvieron silencio ante esta posibilidad que era la postulación del juez federal Lijo, que ahora se hizo oficial? ¿Por qué ustedes solamente como coalición cívica fueron los únicos que se manifestaron? Porque no especulamos. Me parece que la política en general o especula, o es muy temerosa, o es cómplice. Y yo creo que en el PRO y en el radicalismo hay un nivel de especulación ya a esta altura medio intolerable, ¿no? Sabiendo quién es Ariel Lijo, no digo que todo el mundo sepa todo, nosotros sabemos muy bien quién es, porque lo denunciamos en varias oportunidades. Carrió lo denunció en el 2017, tanto en la justicia como en el Consejo de la Magistratura, para que no sea más juez federal. A mí me tocó denunciarlo el año pasado, cuando descubrimos que estaba haciendo operaciones contra contra los miembros de la Corte, salvo Lorenzetti, que es su aliado y su socio. Y nosotros en estos temas, la verdad que no tenemos miedo. Sabemos que nos arriesgamos, que Ariel Lijo puede terminar siendo juez de la Corte, pero me parece que hay que dar esas peleas, porque decir que uno es valiente, como dijo Patricia en la campaña del año pasado, todo el tiempo, y no jugársela cuando debe ser la única ministra que tiene la espalda suficiente como para criticar eso, la verdad que es muy triste, porque yo creo que Patricia es valiente, pero creo que está especulando. Entonces me parece que bueno, que nosotros nos animamos porque sabemos quién es Lijo y porque creemos que vale la pena ver esta pelea, la ganemos o la perdamos. Recién dijiste que Ricardo Lorenzetti, es ministro de la Corte Suprema, es aliado y socio de Lijo. ¿Por qué? Bueno, en su momento, por ejemplo, Lorenzetti, como cuando era presidente de la Corte, creó un organismo de inteligencia nuevo que no existía en la Argentina, que se llamó Dajudeco, y el liderazgo, la titularidad de ese organismo se lo dio a una persona de Ariel Lijo, a Tomás Rodríguez Ponte. Sabemos, porque trasciende a través de ustedes los periodistas, que la propuesta a oídos del presidente de la Nación llegó de manos de Ricardo Lorenzetti. El presidente no es una persona que conozca especialmente de temas judiciales. De hecho, yo creo que en cierto punto el presidente es bastante inocente en la postulación de Ariel Lijo. Creo que él no termina de entender que va a ser víctima de Ariel Lijo y de Ricardo Lorenzetti, que son personas que han extorsionado a Mauricio Macri, a Cristina Kirchner, a empresarios de medios, otro tipo de empresarios. Son personas muy inescrupulosas que creo que Milei no termina de entender lo riesgoso de su propuesta. Creo que a mí me encantaría poder evitar que el presidente cometa este error, porque sinceramente creo que él es un tema que no maneja y que le están vendiendo un buzón que ojalá no compre. ¿Por qué sería un error que el Lijo llegue a la Corte Suprema? Bueno, primero porque es un mafioso, ¿no? Entonces, que llegue un mafioso a un lugar que te puede gustar más o menos, pero que es bastante respetado por las personas que litigan ante la Corte, por los académicos, por el resto de los jueces, por la mayoría de los jueces, que al mismo tiempo lo critican los políticos. Lo critica Macri, a Rosati, lo critica Cristina, significa que ha sido independiente de los dos últimos presidentes relevantes de la Argentina. Entonces, me parece que desprestigiar a la Corte con un personaje que es altamente cuestionado desde hace muchos años, que es un emblema de Comodoro Pi, de la administración de la impunidad, de la casta empresaria, de la casta política, es un grave error.
Y sobre todo, por parte de Milei es un error porque son jueces, son operadores judiciales que hoy te pueden hacer un favor, pero mañana te extorsionan. Entonces yo creo que eso, seguramente Lorenzetti le dirá, mirá, déjame armar la corte, que con Lijo te vamos a hacer pasar las reformas, que si alguien te quiere meter preso vos vas a zafar porque nosotros te vamos a defender. Pero al mismo tiempo que te están diciendo eso, mientras te dicen eso, te están diciendo la contracara de eso, que es la amenaza. Si un día no haces lo que nosotros queremos, bueno, vas a tener problemas. Porque así funcionan. Hablando con Juan Manuel López, diputado nacional de la Coalición Cívica. May. Juan Manuel, buenas noches. Maya Jastre-Blansky. Te quería consultar, a ver, en Casa Rosada dicen directamente que están muy confiados en que los votos en el Senado, hay que aclarar, se necesitan 2/3 del Senado, que esos votos van a estar. Sin el bloque de Unión por la Patria, sin el peronismo, no se llega al número. Y entonces a partir de ahí se empezaron las especulaciones. ¿Vos creés que hay un acuerdo con el kirchnerismo para que prospere el pliego del Hijo? Es muy probable que haya un acuerdo con el kirchnerismo por estas mismas razones que vos estás diciendo. Si ellos creen que están los votos y Cristina Kirchner cuenta con 33 senadores de 72, y para que salga un juez de la Corte se requieren 2/3, es decir, se requieren 48, Cristina tiene que prestar una parte muy importante de los senadores, si no es imposible. Si ella pone los 33 en contra o pone 25 en contra de los 33, Lijo no es juez de la Corte. Entonces es muy probable que haya un acuerdo. A mí no me consta, pero me parece que es verosímil esta versión, por más que Cuño Libarona la niegue, el ministro de Justicia, me parece muy verosímil, sobre todo viendo el silencio de Cristina Kirchner. Por un lado, la confianza del gobierno y por otro lado, el silencio de ellos. ¿Por qué no hablan los senadores del Frente de Todos? ¿Por qué? Si hubo escuchas bastante extrañas, por ejemplo, que estuvieron a cargo de Ariel Lijo en relación a Cristina Kirchner. Bueno, digamos, vamos a recordarle a los oyentes. Claro. ¿Te acordás de la famosa frase de Cristina a Parrilli? Soy yo, Cristina, pelotudo, lo vamos a decir porque la ex vicepresidente lo decía así. Esa filtración se le adjudicó en su momento al juez Lijo. Exactamente, y Cristina sacó en su momento un comunicado muy enojada, razonablemente, porque habían trascendido conversaciones que no tenían que ver con, digamos, con delitos, puntualmente estas, sino con su vida cotidiana, con su labor de todos los días, y ella sabe quién es Ariel Lijo, pero tal vez a ella le queda más cómodo tener un juez de estos con los que se puede acordar impunidad que un juez independiente. Entonces yo sospecho que Cristina debe estar conversando a través de alguien, tal vez a través del senador Guado de Pedro, tal vez a través del senador Mayans, digo, de gente muy discreta que conoce la justicia y que debe estar conversando, debe estar dejando la puerta abierta. ¿A cambio de qué? No sé. ¿Qué pensaría uno? Y de impunidad para Cristina, si tiene recursos ante la Corte, claro, si tiene juicios pendientes, si tiene una condena que va a ser revisada en alguna oportunidad por la Corte. Y yo sospecho. Te hago la última. ¿Vos entendés por qué están impulsando estos pliegos ahora? No lo sé. No, la verdad que no. Me da la sensación, y esto por lo que uno escucha en el Congreso, el gobierno sin entender, porque realmente Milei para mí es una persona que no entiende cómo funciona la Corte ni cómo funciona el Poder Judicial. Ellos tenían, por ejemplo, la expectativa de que la Corte dijera el DNU es constitucional. Y la Corte solo 2 veces se expresó sobre DNUs en los últimos 20 años o 25 años desde que existe la posibilidad de dictar DNUs, y las únicas 2 veces que se expresó dijo que eran inconstitucionales los DNU que llegaron a la Corte. En el mejor de los casos la Corte te da tiempo y no dice nada, pero ellos, como no entienden cómo funcionan las instituciones, por ahí creían que la Corte les iba a decir que sí, entonces debe tener Milei la fantasía de que lo están traicionando, y no. Lo que está pasando es lo que pasaría con cualquier gobierno, con el de Cristina, el de Macri, el de Alberto Fernández. Entonces para mí ahí Lorenzetti se le mete en la cabeza, le pica el cerebro a Milei y le dice yo te lo soluciono. Y en realidad el único que está haciendo un negocio acá es Lorenzetti. Ni Milei, ni la Argentina, ni la Libertad Avanza, ni Cristina. El único que se está llevando algo que nunca se hubiese llevado ningún gobierno es Ricardo Lorenzetti, que es un obsesivo del poder.
Estamos en comunicación con Juan Manuel López, diputado nacional de la Coalición Cívica. Para cerrar brevemente, la historia sigue entonces a esperar el debate en el Congreso para tratar el pliego del hijo, ¿o habrá alguna instancia previa? Seguramente publiquen el decreto de nominación del hijo en los próximos días. Una vez que se publica el decreto de nominación, hay todo un proceso de impugnaciones hacia adentro del Poder Ejecutivo, en el Ministerio de Justicia. Después que termina ese proceso de impugnaciones, aparece el proceso en el Senado de la Nación. Esto va a llevar 2 o 3 meses mínimo, y finalmente se votará por sí o por no. Si haría el hijo, el juez federal haría el hijo, el juez federal de Comodoro Pi puede ser juez de la Corte Suprema por los próximos 20 años, porque es una persona joven que creo que no llega a los 55 años o por ahí anda de edad, así que va a tener 20 años por delante. Vamos a tener que acostumbrarnos, si es juez de la Corte, a que haya extorsión, en fin, tal vez coimas en la Corte Suprema, no lo sé. Gracias, diputado. Un abrazo. A ustedes, muchas gracias. Hablábamos con el diputado nacional de la Coalición Cívica, Juan Manuel López. 89.